Dios. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Quiero que busquen en sus Biblias el Salmo 73. Hoy vamos a estar tratando un tema muy medular, muy profundo. Vamos a estar revisando este salmo bien interesante, quizás no muy conocido, pero que va a hablar a su vida de una manera especial. Siempre que predico la palabra, le pido a Dios y hago el esfuerzo espiritual para que todos los oyentes, después que escuchen la palabra y pasen por la palabra, por la cita que damos, por el estudio que damos, en este caso por el Salmo 73, usted no lo olvide más y la gracia de Dios pueda derramarse y abrirle los ojos del Espíritu, los ojos del corazón, para que usted sienta el beneficio de la palabra de Dios en su vida y que Dios lo pueda ver a usted cada cabo. Este Salmo 73 podemos decir que es una confesión de pecado. ¿Oyó lo que dije? No es fácil confesar un pecado, porque se descubre nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, nuestra parte fea. Y el problema es que los pecados los tenemos diariamente, aún con el Espíritu Santo adentro. La redención de nuestros cuerpos todavía no ha culminado, y va a ocurrir cuando el Señor venga y veamos su faz y veamos su rostro para siempre. Y ahí es donde somos transformados en la totalidad. Ahora estamos en un proceso de transformación, de santificación, que el cristiano tiene que anhelar. El que no anhele la santificación, y siempre aclaro que no estoy puesto aquí para decir quién es cristiano o no, pero cuando no se anhela la santificación, podemos dudar de que somos cristianos. En otras palabras, podemos dudar que tenemos una relación con Cristo, y eso es importantísimo, estar seguro de eso, porque hay dos vías nada más: el cielo con Dios para la eternidad, o para la eternidad el tormento eterno de fuego, el infierno, que está en la Biblia, que es claro y que debemos advertir. Las advertencias son importantes porque nos avisan, nos abren los ojos y podemos rectificar. Así que este salmista, Asaf, es el autor, fue un líder de alabanza. Lo mismo que es Héctor aquí, director del grupo de alabanza. Asaf lo fue para David, para el rey David. Era un joven y creció y se puso viejo al lado de David, y David se murió y él siguió con su hijo Salomón. De manera que Asaf tomó los dos reinados, el que escribió este salmo. Y tenemos un hombre escogido por Dios para dirigir la alabanza de su pueblo en un ministerio largo de dos reinados, David y Salomón. Y este hombre que amaba a Dios tenía una lucha interior, y por eso este mensaje de hoy se llama la guerra interior del cristiano. Acuérdese que todo lo que está en el Antiguo Testamento se escribió para que fuera útil
cuando viniera Cristo y formara su iglesia. De manera tal que hay una relación estrecha, más de la que podemos imaginar, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar viendo cómo este hombre de Dios, Asaf, batalla con su pecado interior. Pecado que todos tenemos, que no tenemos los mismos. Unos tienen unos pecados, unas debilidades y otros tienen otras. Y debemos tenerlas enfocadas. Siempre repito y recuerdo, no hace mucho tiempo, hablando con mi hijo Josué, él me dio una expresión que se me ha quedado. Y no era nueva para mí, pero de la manera que él me la dijo, es como que se hizo nueva. Y me dijo, el cristiano verdadero nunca está conforme con su limpieza delante de Dios. Nunca está conforme con su interior delante de Dios. Muchas veces podemos dar una expresión por fuera, una apariencia por fuera, pero por dentro hay otro. Y la mayor parte del tiempo es así. Este hombre tuvo la osadía, la valentía de confesar su pecado y abrirnos su corazón en este salmo. Vamos a comenzar. Tenemos aquí el primer texto, verso 1 de este salmo, y él expresa, Asaf expresa: ciertamente es bueno Dios para Israel. Ciertamente es bueno Dios para Israel. Esto se fundó cientos y cientos y cientos de años. Se escribió esto antes de fundar Cristo la iglesia. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Esa fue su conclusión. Pero escuchen, cuando vayamos al verso 2, él no tenía eso en su corazón. Lo que pasa es que él tuvo una experiencia. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál fue la experiencia de Asaf con su pecado? Y si lo hubiera tomado usted, antes de él tener la experiencia que lo hizo escribir el Salmo, acuérdese que el Salmo es una canción y este era un músico, pudiéramos decir casi que hay que empezar con el verso 2. Pero no, él comienza diciendo una declaración que su corazón desborda de verdad, con sinceridad, y él comprobó, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Si Dios es bueno para Israel, usted tiene que saber que Dios es bueno para la iglesia. Porque cuando usted estudia la historia de Israel, y usted sabe que Israel, por causa del pecado, de su pecado, fue desechado por un tiempo, hasta el tiempo final. Ese pueblo que está en guerra hoy es un pueblo desechado, pero desechado con una aclaración: va a ser otra vez injertado. Cuando estudia las epístolas de Pablo, Nuevo Testamento, la época de Cristo. Y tenemos que orar por ese pueblo, porque por la desobediencia de él nosotros fuimos llamados a obediencia. Y tenemos que orar por ese pueblo, porque de alguna manera muchos de ese pueblo, mucha gente de ese pueblo creyó en Jesucristo. Incluso el enemigo Saulo de la iglesia, que se dedicaba a perseguir para matar cristianos,
hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y como él escribió en el libro de Efesios, en su carta a los Efesios, él puso que los gentiles y los judíos, gentiles son todos los que no son judíos, de todas las naciones, de ambos pueblos, hizo uno. Y esa es la iglesia. Y ahí estaba Pablo después que se convierte, Saulo después que se convierte, todos los apóstoles y mucha gente que creyó, entre judíos y gentiles, y se formó la iglesia de Dios. Y la Biblia misma dice que somos el pueblo de Dios, el nuevo Israel espiritual. Entonces, para nosotros el Salmo es tan vigente, o posiblemente no tan, sino más vigente que para el pueblo de Israel. Y la iglesia de hoy disfruta este Salmo más que los israelitas actuales. Así que usted puede decir conmigo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y si está update, si lo puso al día, sabe que ahí, en el caso de usted, está hablando de la iglesia. Para con los de limpios corazón. Y sí, somos llamados a la perfección y somos llamados a la limpieza de corazón. Y lo interesante de esto es que Jesucristo, en el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas que dio, ¿cuál fue? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y hoy, fresco de haber predicado 2 mensajes anteriores, que espero que usted lo conozca y lo haya visto, y si no lo ha visto, se está quedando atrás. Parte 1 y parte 2 de corandeo, que para mí ha sido una bendición, primero meditarlo y después ponerlo. Recuerda lo que es corandeo, es en su presencia, buscar su rostro, su faz, continuamente. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano, diariamente, varias veces al día. No permitir que su ánimo decaiga, no permitir que la fe falte, no permitir que el miedo lo abarque, no permitir que la duda llegue. Porque cuando usted ve que va cuesta abajo, usted empieza a buscar a Jehová y su poder. ¿Qué es el poder que te va a ayudar cuando veas su rostro? Llega el poder de Él y en medio de todas las cosas se va el miedo, se va la duda, se va el deseo de pecar, la tentación, y se va todo lo malo en su presencia. Por eso dedicamos los espacios a corandeo, buscar su rostro y su poder, buscar a Jehová. Y hermanos, ahí está predicado los 2 mensajes. Ahora, yo espero. Usted sabe por qué él empezó con un texto del cual no tenía experiencia, pero como ya hubo en la vida de Asaf un corandeo, ¿qué quiere decir? Vio a Jesús, vio a Dios, vio al Padre, vio su rostro, vio su faz, experimentó su poder y tuvo una victoria. Y ahí sale el Salmo. Pero vamos a ver la confesión del pecado y todo lo demás. Así que estamos ahí en el primer texto, y ahora vamos a ver el problema que tenía este hombre de Dios. ¿Está usted conmigo en el Salmo 73? Dice la palabra, el verso 2. En cuanto a mí, primero habló de Israel y dice que Dios es bueno con Israel. En cuanto a mí, ahora te va a empezar a contar su historia. Ahora va a empezar a confesar su pecado. ¿Va entendiendo dónde nos estamos metiendo? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi doy un resbalón. ¿De qué está hablando? De caer. Casi se deslizaron mis pies. Vamos a seguir ahí, dice, por poco resbalaron mis pasos. La mayoría de las veces que usted rebala, ¿qué le pasa? Se cae. A lo mejor él se quedó en el rebalón,
o a lo mejor limitó su confesión. No sabemos. No lo sé. Pero por lo menos nos está abriendo el corazón. Y de paso, ya cae en el pecado. Entonces, él cayó. Tuvo una caída. ¿Qué dice ahí? Porque tuve envidia. ¿La envidia es pecado? ¿Sí o no? ¿Cuántos es la envidia? ¿Lo puede definir? La envidia es una tristeza, es un malestar que se siente cuando usted desea algo que otro tiene y usted no lo tiene. Quizás sea material, quizás sea apariencia física, quizás sea poder, quizás sea un don, una habilidad, y se puede tener envidia por muchas cosas. El cristiano no tiene que caer en eso. Y caemos. Es uno de los pecados más frecuentes y casi siempre, mira, lo llevamos ¿en qué? En solitario. Y el único que lo sabe, ¿quién es? Del cual no podemos escapar. Le puse una tarea, Salmo 139 en corandeo, que se la dije que la hicieran. Y ahí dice el salmista: ¿de dónde escaparé? ¿De qué? De tu presencia. ¿Dónde me voy a esconder? Y pusimos una canción de base en ese culto, en ese servicio. Todo lo sabes de mí. Que mira, ¿qué cosa? El corazón. Entonces aquí estamos metiendo, ¿no? Este es el pecado del hombre. El hombre lo confesó. Dice el libro de Hebreos que el que confiesa su pecado será perdonado y será prosperado. Las dos cosas. Perdonado y ¿qué? Y prosperado. Porque en tu envidia de los arrogantes, de la gente que... La arrogancia. Y él decía, yo no puedo ser como ese, arrogante como ese, no puedo serlo. Viendo la prosperidad de los impíos, de los que rechazan a Dios. Así que tuvo envidia de un impío. Y eso pasa más frecuente de lo que usted piensa. Pero no se puede tener envidia ni de un impío ni de un hermano. Yo pienso que la mayoría de los problemas que hay en las iglesias es la envidia. Envidia de poder, envidia de habilidades, envidia de dones que Dios da, sean espirituales o sean naturales. Tenemos que tener cuidado con nuestra envidia. Pero el problema es que yo quiero que usted vea este salmo. Escúcheme bien lo que voy a decir. Vea este salmo, hermano, que no sea solamente la envidia. Porque hay gente que puede ser que sea afectado poco por ese pecado, que yo lo dudo. Pero sí hay otros. Hay otros pecados que están en nuestro ser. La irresponsabilidad. Cuando no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, escuchen, no voy a decir que es un pecado, pero que sí puedes decir, como dijo este salmista, casi resbalan mis pies, porque entonces Dios, como le dice Dios a una iglesia, y la iglesia puede ser tu persona. Cuando Dios le habla a las iglesias del Apocalipsis, que son 7 iglesias, y le dice a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primera amor. Me estás amando, pero no como antes. Y eso pasa en nuestra vida. Sobre todo si nosotros no buscamos estar en su presencia, si nosotros no vivimos el corandeo, si nosotros no buscamos a Dios continuamente para ver su faz. Y cuando veamos su faz, es que vamos a ser ¿qué? Transformados. Tenemos que buscarle, tomando las palabras que Manley hizo. Tenemos que ir a casa de quién?
del alfarero, para que rompa mi vida, la que estoy llevando como cristiano, y la haga nueva. Así es. Así vamos a entrar en este salmo. Viendo la prosperidad de los impíos. No piense que solamente, mire, le voy a poner uno de los grandes hombres de la Biblia, que tuvo el mismo sentir. Yo no sé si pecó, pero sí se sentía mal. Y se sentía mal que estaba hasta enojado con Dios. Y es uno de los más grandes y santos hombres de la Biblia. Y estamos aquí viéndolo en el libro de Jeremías. Dice, ve ahí. Mire cómo comienza esto. Justo eres tú, oh Jehová. Está reconociendo a Dios como justicia, para que yo dispute contigo. O sea, va a entrar en nada más ni nada menos que el profeta Jeremías. Va a entrar en una disputa con Dios. Y fíjense que es lo mismo de Asaf. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¡Wow! Prosperado. Y el pobre Jeremías, que era un hombre de Dios, hasta comió fango en una cisterna. Y si usted se lee la historia de Jeremías como profeta, sufrió tanto, lloró tanto, que es conocido. ¿Cómo es conocido Jeremías para el pueblo de Israel y para los cristianos? ¿El profeta qué? Llorón. Bueno, qué bueno es llorar por Dios y para Dios. Qué bueno eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por causa de Dios? Por la causa de Dios. Así que Jeremías, traigo esto aquí para que vean que la cosa no es juego. Y David, el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, un día, con todas las victorias y todas las experiencias y muchos salmos ya escritos, y posiblemente con Asaf a su lado ya, como uno de los cantores, y Asaf teniendo esta experiencia, y posiblemente David cantó este salmo de Asaf, y Asaf posiblemente, ya estoy elucubrando, pero yo puedo sospechar que entre Asaf y David había una intimidad, y que posiblemente cuando Asaf escribe este salmo, una sospecha mía, es un pensamiento solamente, que Asaf pudo haber compartido la explicación de este salmo. Este fui yo, rey David, un día que comieron juntos o algo así. Puede ser que no haya ocurrido, pero puede que sí. Y David se quedó cuando tenía que estar en una guerra, y no se quedó haciendo ayuno por la guerra, porque si se hubiera quedado haciendo ayuno, dice, bueno, está en la batalla, está en la guerra. Y si se quedó orando y haciendo ayuno, es para que aquel pueblo que estaba en victoria, pero David estaba pecando. Y sabemos todo lo que hizo. Vaya y estudie. Se quedó en su campamento, allí en su casa, con su ropa de reinado, de dormir, con su pijama. Abrió su ventana, durmió la mañana, abrió su ventana y vio una mujer desnuda bañándose. Se impactó, Satanás flechó su corazón por no estar en el lugar que debía estar y haciendo lo que debía estar haciendo. El rey tremendo, el rey cuyo corazón era como el de Dios, cometió adulterio, dijo mentira, mató al esposo de la mujer con la cual adulteró, hasta que Dios vino. Él no fue a Dios, pero al igual que Saulo de Tarso, Dios fue a él y lo tiró en el piso. A Saulo con una luz, pero a este con el profeta Natán diciéndole, ese hombre eres tú. Ese mismo le hizo una historia, esa es la historia que tú dices que hay que eliminarlo, ese eres tú. Has pecado. Y cayó David al piso. He pecado. Y confesó su pecado. Entonces, podemos decir, yo creo que sí, que David cayó más que quién, que Asaf. David no puede decir, se le deslizaron los pies,
Sí, se me deslizaron los pies, pero me di, ¿qué cosa? Una fuerte caída. Pero cuando estaba allí, el profeta representó el Corán. Y ya la vida de David no fue igual. No fue igual. Entonces ahora vamos a leer a manera rápida los versos estos. Pero antes de leer esos versos, hablando de caída, mire lo que mismo el rey David escribió. ¿Qué dice? Por Jehová. ¿Está leyendo? Mire aquí. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Eso está en el Salmo 37, escrito por David, 2 versos, 24, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre de Dios, no del impío. ¿Está viendo? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Quiere decir que David se regó, se apartó del camino, se desorganizó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con David? Le ordenó sus pasos. Y por eso está escribiendo su experiencia. Este es otro salmo que nos sirve a nosotros como anillo al dedo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué hace? Sostiene su mano. Pero estate seguro que dentro de ti hay una inconformidad, porque ese David que hizo eso no era el mismo David, hablando en el sentido de su estado espiritual, que el David que se quedó fuera del palacio sin ir a los deberes que tenía que ir. Y la cristiandad, los cristianos, tenemos que sacarle el aceite de oliva a eso, la utilidad a eso. Ahora vamos a leer nuestro verso 4. Seguimos con Asaf. Ya dijo que tenía envidia, ahora viene y dice, ¿por qué? Va a decir la respuesta, ¿por qué tiene envidia? Y mire, esta envidia que sale, listen to me, escuchando. Escuche bien, esa envidia ¿sabe de dónde sale? De su corazón. ¿Del corazón de quién? ¿Del corazón de quién? Del salmista, de Asaf. Y a ti y a mí nos pasa lo mismo. Dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y tenemos una vieja naturaleza que nos predica, nos dice. Una vieja naturaleza entre nosotros todavía, un remanente de vieja naturaleza, el hombre interior que no es el de Dios, el nuevo hombre de Dios, es el viejo hombre contaminado que te predica a ti. Y que tú, mire cuál es el proceso. Tu corazón predica a tu mente esto que le está predicando a Asaf, y es mentira. Porque esto tiene que ver con el diablo. El diablo y viejo hombre es lo mismo, pertenecen al mismo equipo. Cuando Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo, ten cuidado de ti mismo, es eso, que tenía una vieja naturaleza, un hombre como Timoteo. Y Pablo le escribe con el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, ten cuidado de ti mismo. Y eso es lo que pasa aquí. Lo viejo que hay en nosotros que nos habla mentira, y nosotros tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. No podemos dejar de estudiar con hincapié la palabra de Dios every day. Cuando usted está estudiando la palabra de Dios en espíritu y en verdad, usted está a punto de vivir el coranteo, ver el rostro de Dios y pedirle su poder para todos los problemas que tiene arriba. No hay un poder, no hay una envidia, no hay un pecado, no hay una adicción, no hay nada que Dios pueda romper en tu vida y darte libertad every day, todos los días. Y cuando pasen 4 días, ya necesita, o 3 días, o 2 días, o 4 horas, ya necesita ir a la presencia de Dios
cuando tú ves que tu vida empieza a inundarse nuevamente de inmundicia. El olor nada más de la inmundicia nos debe ir a llevar al corandeo. Entonces mire ahora dice ¿por qué? Porque no tienen congoja, porque viendo la prosperidad de los impíos, es que tuve envidia. Ese es el final del 3. El 4, porque no tienen congojas por su muerte. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo el mundo tiene congoja por su muerte. En mayor grado y en menor grado nadie quiere ¿qué? Morirse. Uno tiene más valor y puede ser que sea un impío que le va bien, todo bien, le va todo bien, y como le va todo bien, él se jacta. Pero a ti no te importa eso. Tú no tienes que mirar al impío, tienes que mirar a tu Dios. Y este hombre quitó la vista como Pedro de Jesús y la puso en el impío. ¿Cómo vamos a poner nuestra vista en el impío? Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Y yo aquí estoy, no sabíamos cómo estaba Asaf, pero eso es lo que él sentía y lo está confesando. Tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio tiene muchas palabras, mucho ánimo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no me importa este impío, ni aquel, ni este, ni el otro. No me importa, no me mido con nadie. Hablo con mi Dios, dependo de mi Dios, me rindo a mi Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Saben lo que es eso? Ya no vivo yo. Buscar corandeo todo el día. Y su poder. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe, que es la victoria que vence el mundo. Ese concepto de fe que trae la Biblia. Varios conceptos de fe, pero ese es uno. Es la victoria que vence el mundo, la fe. Y con esa victoria voy caminando la vida cristiana, ejercitando la fe. Dice el 5, no pasan trabajos como los otros mortales. Y él te dijo que no, si hay una pila de impíos, pero el corazón le dicta eso. Al salmista, al hombre de Dios, al miembro del pueblo de Israel. Ni son azotados como los demás hombres. Que los impíos no son azotados. Muchos impíos son azotados. Tú no los ves. Y cuando los ves no te importa porque se lo merece, es un impío. Pero cuando un impío que no es azotado y vive bien y tiene mejor casa que la de tuya y tiene más dinero y ahí empiezas a caer en el mismo problema que cayó. Por eso yo quiero, cuando usted vaya, anótelo bien en su cerebro y en su Biblia y póngale una nota, que esto es para cuando tú te sientes mal por el avance de otro y sobre todo por un impío, pero ni por el avance de un impío, ni por el avance de un hermano de la iglesia, ni por el avance de nadie. Tú tienes que estar contento todo el tiempo. Este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué hago en Él? Me alegraré en Él, me gozaré. Y cuando hay gozo no hay envidia. Porque la envidia rompe el gozo de Dios. Y no tenemos fortaleza porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sigo con el final del 5. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, sigue sacando conclusiones la vieja naturaleza que estaba en este hombre y la que está en mí también y en ti. Por tanto, la soberbia los corona. Son soberbios. Ay, yo quisiera ser tan soberbio como él. Si Dios, ¿cómo tú vas a querer ser soberbio como un impío? Si Dios desprecia a quién, al soberbio. Y no podía darse cuenta que esa soberbia al único que le hacía daño era quién. ¿A quién? Al impío. Y ahora, por un error, él está permitiendo que la soberbia del impío le haga daño a quién. A él también. Y eso no, porque estamos ciegos. Por lo tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Eso era algo del pueblo de Israel. O sea, que es muy rebosante, que se ve muy saludable. Estoy en el 7.
logran con creces los antojos de su corazón. Algunos, no todos. Pero lo mismo, si es un antojo mal habido, si es una cosa hecha con violencia, si es algo ganado con pecado, si es algo de maldad y por esos antojos se le dan, eso no es problema tuyo, Asaf, ni David Premio. 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, sigue repitiendo lo mismo, estaba enojado con eso. Ponen su boca contra el cielo. ¿Contra quién? ¿Qué vas a poner la boca contra el cielo? ¿Sí? ¿Y lo ve porque prosperan? ¿Usted no ve eso hoy? La mayoría de los poderosos que ignoran y están contra Dios, hoy son poderosos. ¿Y usted se va a enojar con eso? No. Fíjense lo que dice el 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua, ¿qué hace? Pasea la tierra. Quiere decir que de eso se entera todo el mundo. Y hoy que hay medias, hoy se aplica eso más que nunca. Y hoy que están las medias y todas las comunicaciones, que el mundo se hace tan pequeño. La partida de impíos y gente no temerosa de Dios, pecadores empedernidos, delincuentes, malhechores, ricos en dinero y pobres en espíritu, y su lengua pasea la tierra. Pensando en esto y meditando en esto, a mí no me salían dos personas de mi cabeza. Una era Maricela Tirce, hermana que está allá. Cuando estuvo pasando, yo no sé cuánto oraron por ella, pero se puso mucho en el WhatsApp de la Roca, con una bola aquí, porque tenía tupidas sus glándulas salivales por problemas de enfermedad inmunológica, con dolor, días y días y días, y le trazaban el turno y volvía otra vez y dale para allá y dale. Y yo creo que estuvo, ¿qué tiempo fue, Maricela? ¿Un mes? Un mes. ¿Cómo sería eso? Y toda la gente que está alrededor de ella, vecino, el otro que es de allá, el otro de acá, viviendo la dulce vida, y ella buscando de Dios, sintiendo en su corazón que hubo días que no pudo venir aquí para traer a la familia a los pies de Cristo. ¡Wow! Y así se mantuvo. Lo único que se me ocurría era decir: te felicito, guerrera, porque era una guerrera. Y lo mismo le pasa a Anita. Yo digo, bueno, y si esta gente pensara como Asaf, que lo puede pensar, mira, yo estoy buscando, pero a lo mejor lo piensa otro, mira, ella que busca a Dios, mira cómo está. Un cristiano puede pensar eso. Bueno, pero el punto es que cuando estamos en las grandes dificultades, en las grandes derrotas aparentes, glorificamos a Dios en eso. Prepárate, porque Dios no olvida nada de eso. Dios no olvida nada de eso. Pero son cosas que me venían a la mente preparando esto. Entonces el verso 10 es un verso un poco extraño de entender, y yo quiero dejarlo claro aquí para siempre, porque tiene un hebreo oscurísimo. Para traducirlo no es fácil. Entonces hay algunas Biblias que lo traducen de manera tal que es muy difícil entenderlo. Yo tengo una Biblia aquí que voy a decir lo que dice, pero eso es difícil de entenderlo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y eso es lo que está diciendo en medio de todo esto. Bueno, yo me dediqué mucho tiempo, horas y horas, a resolver este dilema. Y Dios hará volver a su pueblo, al pueblo de Israel. Aquí quiere decir al punto donde está aquí Asaf. Eso no le pasaba solamente a Asaf. ¿A quién le pasaba? A todo el pueblo de Israel. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Sí, pero aguas en abundancia es de las aguas de los impíos.
De manera tal que revisé 30 o 40 traducciones y versiones de la Biblia donde hay hombres tratando de entender el hebreo oscuro, y aquí tengo uno que escogí. Por eso mi pueblo, ¿el pueblo de quién? Del salmista, ¿no? Porque está hablando, ¿quién es el que está hablando? El salmista. Y el pueblo del salmista es el pueblo de Dios. Por eso esta versión, que es un poco difícil, te dice, por eso Dios hará volver. O sea, por eso mi pueblo va hacia ellos. Mira, hermano, y ahí tiene el punto la iglesia. Cuando la iglesia, gente de la iglesia, hermano de la iglesia, yo no sé quién es salvo y quién no es salvo, pero yo digo que el salvo tiene que tener una inquietud siempre de que está falto comparado con Dios, está falto de santidad de Dios, falto de fe. Siempre tenemos que buscar más. Y esa es la palabra que me decía Josué. No podemos estar, ¿qué cosa? Satisfechos hasta que estemos ¿dónde? En su presencia, para siempre, en su venida. Pero ahora, mire esta. Por eso mi pueblo va hacia ellos. Y eso le pasa a los creyentes. Ven cómo vive el impío, ve lo bien que le va, ve que hace fraude, ve que engaña a la IRS, ve que hace esto, ve que y no le pasa nada. ¿Y qué hace? Se va. Por eso mi pueblo, que dice, va hacia ellos. Y beben de lleno, ¿qué cosa? Todo lo dice. Que es mentira. Dígame si no, este salmo no es una vacuna para nosotros, ¿sí o no? Esto hay que oírlo. Esto es una vacuna. El 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? El impío. Ahora sigue retomando qué está diciendo. ¿Cómo sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Es como decir, Dios no existe. Y si existe no le importamos. ¿Qué sabe Dios? Hay conocimiento del Altísimo. Es como un desprecio del impío. Y él lo está oyendo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Y vuelvo a repetir lo mismo. Él no podía entender eso. Y mire ahora qué triste esto que dijo. Qué triste. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Cuidado, hermano. En vano he limpiado. ¿Por qué? Porque eres limpio. Mira, cuando tú recibes a Cristo, ten siempre presente esto. Cuando tú recibes a Cristo, si lo haces sinceramente y de verdad, sin una agenda escondida, tú naces de nuevo. Porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. 1 Corintios 5:17, nueva criatura es. ¿Y qué pasa? Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y sabe lo que hace Cristo? Cristo pone la justicia de él en ti. Y Cristo es 100% justo. ¿Ok? Cristo es 100% justo. Y tú eres justificado por él. Lo que pasa es que todavía estás con estas debilidades porque la redención, dice la Biblia, de nuestros cuerpos aún no se ha completado. No se ha completado. Y se va a completar cuando le veamos cara a cara. Y cada vez que buscamos su rostro, buscar su rostro y aparezca la faz de él, o sea, lo veamos, y no es que vas a ver a Cristo, sino no, va a ocurrir algo en tu vida especial. Y tú verás que dices, y ahí mismo llega y empieza a desaparecer el miedo y empieza a desaparecer el deseo de pecar y la tentación y empiezan a cambiar cosas en tu vida. Estás viendo el rostro de Dios. Es un destello de su gloria que te está dando y es un destello. Cuando sales de ese momento, eres otro. Y puede ser que te dure 2 horas, 10 horas, 24, porque cuando tú ves que eso va para abajo otra vez, ¿qué hay que hacer? Empezar a comenzar otra vez. Continuamente, es lo que dice Corandeo. ¿Se acuerdan? Buscar el rostro de Jehová continuamente. Continuamente. Y ahora nosotros que somos iglesia es buscar el rostro de Jehová a través de Jesús, porque ese es el intermediario entre nosotros. Su Hijo que vino, Él que nos visitó, Dios con nosotros. Eso así se llama Jesús. Entonces este hombre está diciendo, verdaderamente ya me convencí que en vano he limpiado mi corazón. Porque mira cómo vivo y sin embargo
esperando. Verdaderamente en vano, estoy en el 13, he limpiado mi corazón y levantado mis manos con inocencia. Levanté mis manos con inocencia, ¿y de qué me vale? Ese es tu naturaleza vieja. Tu naturaleza vieja. Dice el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Con esto me volví a acordar de Maricela Tirce y de Anita. Y de otros cristianos que sufren, como la hermana de Marley allá en Cuba. También me acordé mucho de ella. Ahora mire el 15 es peligroso. Y si dijera, yo hablaré como ellos, wow, voy a ser altanero, voy a decir las palabrotas que dicen por ahí, me voy de aquí ya, quemo las velas en el evangelio y me voy ¿para dónde? Para el mundo. Si yo dijera, hablaré como ellos, pues usted puede traducir ahí, hablaré como ellos, haré lo mismo que ellos, creeré lo mismo de ellos, viviré todo lo que ellos viven, ¿eh? Y si dijera, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Se dio cuenta. Algunas Biblias, en vez de poner engañaría, ponen, y a la generación de tus hijos traicionaría. Si yo me voy ahora, me declaro mundano, es un engaño a ustedes y es una traición. Y él se dio cuenta de eso. Cuando dice el verso 16, dice el verso 16, lo tengo aquí, mira qué verso es. Cuando pensé para saber esto, eso que está hablando ahí, a lo mejor lo pensó en irse. Cuando pensé para saber esto, ¿qué dice? Fue duro trabajo para mí. Esa meditación es fuerte. Esa meditación es fuerte. Pero miren cómo sigue el próximo texto, que es el último que vamos a usar hoy. ¡Hasta! ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Hasta que entraron. ¿Dónde entró? En el santuario de Dios. Ese es el Corán de Dios. Hasta que entrando, ¿dónde? En su presencia. Hasta entrando que puedo ver su faz, que puedo ver su rostro. ¿Se acuerdan de Corán de Dios? O lea, escucha ese mensaje. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué palabra viene? Comprendí el fin de ellos. Y ahí empezaron a negar. Todo lo que dijo se empezó ahí a volatilizar, a desaparecer. Esa fue una experiencia de este hombre. Y si dijo, ay Señor, perdóname, ahí pidió perdón, qué sé yo, ahí empezó a alabar a Dios, ahí dijo, tremendo salmo voy a hacer. Y lo hizo. Tremendo salmo voy a hacer. Y el Espíritu lo llenó y salió victorioso de buscar a Dios y su presencia y su poder, que nos quita tristeza, que nos quita pecado, que nos hace confiar en, no importa las condiciones en que tengamos. Por eso es que yo digo que cuando el apóstol Pablo llegó a Filipo y después de avanzar en el evangelio allí en Filipo, fueron a parar a la cárcel y lo metieron en un cepo, ¿se acuerdan? A él y a todo el equipo misionero, y le dieron leña, que posiblemente cogieron alguna fractura, pero dice que en la medio de esa noche, donde todos los presos estaban mirando, y allí en Filipo lo único que tenían eran mujeres, y yo pienso que empezaron a hablar por presos, y mira la puerta que Dios le abrió, la cárcel, empezaron a hablar por hombres, porque eran mujeres nada más. Eso es una cosa que no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. Digo, bueno, si yo estoy en una ciudad predicando el evangelio
y empiezo a predicar y a predicar y a predicar, y tengo 50 mujeres, ¿qué voy a hacer? Es una cosa que se me ocurriría a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Orar por qué? Por hombres, no, es normal para que la cosa se balancee. Bueno, pues yo pensando en eso, ¿no? Veo que ahora él va para la cárcel porque sacó un demonio a una muchacha por el camino que la molestaba. ¿Se acuerdan de la historia? Y de pronto, como esa muchacha era utilizada por los ricos para sacar explotación al pueblo, pues entonces le enchucharon arriba al pueblo y le fueron a parar a la cárcel. Y allí lo metieron en el cepo y ahí le dieron mucho golpe y estaba y dice que así mismo que hacían. Entonces, bueno, cantaban himnos. Solamente el poder de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Cantaban himnos, no le importaba nada. Con Cristo vivía eso, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué hizo? Murió. ¿Y qué hizo conmigo? Y se entregó a sí mismo conmigo. Bueno, pues cuando yo veía a Maricela Tilce en estos problemas, yo decía, eso es. No la dieron entrar a palo, pero tenía una bola aquí que le dolía y que no sabía cuándo le iban a atender ni nada. El único que le quedaba era ¿qué? Confiar en Dios. Bueno, al final todo pasó. Seguimos orando por ella, obviamente, pero él tiene el gozo de estar aquí con nosotros. Hermanos, aquí está esta palabra predicada, pero fíjese a dónde tenemos que estar. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Es como que Dios le dijo, mira, ¡pum! Porque a veces las cosas, la respuesta es tan facilita, pero no la vemos porque estamos, ¿qué? Ciegos. Entonces meditemos en esto. Y no deje que el alma suya le predique su viejo hombre que está en usted. Cuando su viejo hombre se le predica, usted tiene la Biblia, usted tiene el Evangelio de Jesucristo. Y cuando usted lee la Biblia, usted se está predicando el Evangelio. No solamente lo que el pastor le da aquí. Usted tiene que tener gestión propia para entrar en la presencia de Dios y cambiar su vida. Ten cuidado, porque Satanás le puede poner las cosas muy fáciles para sacarte de la presencia de Dios para siempre, o por un rato tan grande. David estuvo fuera de la presencia de Dios, yo lo creo así. No sé si fue por un mes. Oye, pero como eso le costó. Y qué bueno que Dios no lo quitó del reinado, porque Dios es misericordioso. Lo dejó en su ministerio, porque era para fusilarlo, pero no. Por eso, el salmista, ¿cómo comenzó este salmo? ¿Se acuerda cómo comenzó? Ciertamente es bueno Dios con Israel. Ciertamente es bueno Dios con su iglesia. Ciertamente es bueno Dios con su pueblo. Y hay mucho pueblo de Dios que tiene que estar aquí hoy, escuchando esto, y escuchando lo de la semana pasada, y escuchando lo de la otra semana. Y vienen unos y otros no, y otros sí. Pero usted llámese a cuenta con Dios. No su pastor, es usted y Dios, no yo. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra. Cristo moriste tú.